Bueno, arrancamos entonces. Bueno, agradecer primero a todas las compañeras y compañeros, a todas las personas que se han sumado a este Zoom y a los que seguramente se irán sumando. Nosotros somos una agrupación de Vicente López y estamos enmarcados en el Ateneo Néstor Kirchner, y nos gustaría que Laura Braiza, que es nuestra concejal acá en Vicente López, y además es directora del Parque Sanitario Tecnópolis, presente, nos cuente primero que nada de qué se trata esto del Ateneo Néstor Kirchner, para luego comenzar ya con la charla. Así que bueno, Laura Braiza, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Ahí me presentaba Leo, yo soy Laura Braiza. Asumí en diciembre la representación en el Consejo Deliberante del Frente de Todos, y hace 2 o 3 meses la responsabilidad del Parque Sanitario Tecnópolis en el marco de la respuesta de la pandemia. Por eso decía, algunos compañeros se han mantenido encerrados y aislados desde marzo, otros hemos asumido la responsabilidad de cuidar a otros en el Parque Sanitario Tecnópolis. Como te contaba Leo, Raúl, bueno, gracias por sumarte a este ciclo de charlas en las que las diferentes organizaciones que somos parte del Ateneo Néstor Kirchner, un espacio que buscamos construir después del 2017 en función de la discusión de los proyectos de país que se venían agudizando a partir de las elecciones del 2015, que en lo local nos implica discutir los procesos de redistribución de la riqueza y de justicia social en un distrito sumamente rico, ¿no? Con un presupuesto abultado en comparación a los distritos del conurbano bonaerense y con una representación política muy marcada, actualmente con un intendente como es Jorge Macri, con un contexto en torno a la política que desarrolla el municipio similar a la política que se fue desarrollando en los últimos 4 años de la mano de Mauricio Macri. Lo que nosotros fuimos generando en función del espacio del Ateneo fue un espacio de discusión, de reflexión y de participación política que nos permitiera discutir el proyecto de país que queremos, el proyecto de provincia y el proyecto de distrito y del lugar en el que queremos vivir. Y en función de eso, fuimos también en el contexto de esta pandemia buscando nuevas formas de encuentro y de debate con la complejidad que nos genera la virtualidad, ¿no? Primero negándonos un poco a que esta sea la forma de encuentro, y después aceptando esta nueva realidad que nos encuentra, bueno, participando de diferentes maneras. Pero siempre con la certeza de que los espacios colectivos de reflexión y de discusión política y de formación política son lo que nos permite pensar juntos y juntas cómo seguir profundizando una sociedad más justa e igualitaria. Y sobre eso discutir la justicia y la democracia son discusiones que nos atraviesan como sociedad, un poco en las discusiones que venimos teniendo con el fiscal Delgado, después con Carles. Por ahí yo retomo en función, voy a ser un poco cholula y voy a decirte que soy alumna tuya, que además de ser licenciada en Ciencias Políticas, empecé a estudiar abogacía después del 2015 en la UNDAV, así que me tocó estudiar Derecho Penal con Alagia y con tu cátedra, y parte de esa discusión la traje con los compañeros, con Delgado y con Carles, en función de cómo la reforma judicial también nos interpela a nosotros como ciudadanos, más allá de que ejerzamos o no el derecho en términos profesionales, para construir una sociedad más justa. Cómo nosotros podemos aportar en esa discusión y en una reforma de una justicia que nos pueda representar en pos de la democracia que queremos construir.
Así que un poco cada una de las acciones que nosotros hacemos desde nuestro Ateneo, un lugar de refugio y de participación y de encuentro, hoy de manera virtual, con las charlas que hacen los compañeros de Rejuntados, con las que hacen los compañeros de Lucha y Vuelve, con las diferentes actividades que también hacemos a nivel territorial para sostener esta situación económica, son los diferentes frentes que asumimos con los compañeros y con las compañeras para recorrer este año tan complejo como está siendo el 2020, y para poder proyectar y seguir proyectándonos en función de lo que queremos construir. Así que desde ya agradecerte, un placer ser parte de esta charla y tener la posibilidad de presentar al compañero y doctor Raúl Zaffaroni. Bueno, muchísimas gracias. Es un gustazo poder estar con ustedes esta tarde y poder conversar un poco sobre esto de justicia y democracia. Justicia, poder judicial y democracia. Justicia y democracia tendríamos que irnos mucho más lejos, empezar con la justicia social y todas esas cosas. Primero quisiera ubicarnos en qué momento estamos, ¿no? En qué situación estamos en el mundo, en la región. Estamos en un momento realmente de retroceso de derechos humanos, ¿no? Retroceso de derechos en el mundo. Es decir, el capitalismo cambió, se pasó de un capitalismo productivo a una hipertrofia del aparato financiero, las corporaciones transnacionales en el hemisferio norte le ponen sitio a la política, los políticos del hemisferio norte ya no llevan a cabo el viejo imperialismo que lo llevaban a cabo ellos en beneficio de sus establishments, no, ahora son estas corporaciones que los tienen como rehenes y ellos son virtualmente lobistas de los intereses de corporaciones con sede en sus países. Y esto va generando hacia nosotros, hacia América Latina, que llevamos 5 siglos peleando contra el colonialismo, una nueva forma de colonialismo implementada por este poder financiero, que realmente es un poder totalitario, es una pulsión totalitaria, ¿no? El totalitarismo no siempre se presenta con la misma cara, ¿no? Hoy no tendría sentido un totalitarismo con, qué sé yo, camisas pardas, cruces esvásticas, ¿no? Algún descerebrado de esos skinhead que anda por ahí, ¿no? Bueno, no, se presenta con una cara distinta, una táctica distinta, pero lo vemos en la forma en que este tardo colonialismo, esta nueva forma de colonialismo nos afecta. Nosotros superamos un colonialismo originario con nuestras independencias, después vino un neocolonialismo que se valió de nuestras oligarquías, desde el porfiriato mexicano hasta la oligarquía vacuna nuestra. Después vinieron gobiernos populares, debilitaron las oligarquías, y vino una segunda etapa de neocolonialismo con la alienación a las oficialidades de nuestras Fuerzas Armadas, con la seguridad nacional. Y ahora viene esta etapa de tardo colonialismo a través del endeudamiento astronómico de nuestros países y de entronizarnos virreyes mediante partidos únicos, o tentativas de partidos únicos, que sociológicamente hablando, estos partidos únicos son los medios monopólicos u oligopólicos de comunicación social. Que son los creadores de realidad de nuestra región. Esto se traduce en un panorama en la región bastante preocupante. Ustedes vieron lo que pasó en Chile, el pibe que tiraron, etcétera, pero esto es un revival de lo que había pasado en el prepandemia, con los carabineros tirándole a la gente.
Ustedes saben lo que pasó en Bolivia, el golpe de Estado. Perú es un misterio, con una desorganización, un presidente que no tiene partido político, un Congreso totalmente dividido, enfrentado. Lo llaman a un impeachment, sale más o menos bien, en fin. Ecuador está a punto de tener elecciones que están proscribiendo, tentando proscribir por todas las formas posibles al movimiento de Correa. Colombia es una situación dramática, con muertos todos los días, líderes muertos, asesinados, etc. Y bueno, nosotros y México ahí andamos viendo cómo nos manejamos en este esquema de poder planetario y regional. Hablar de poder judicial entre nosotros, ¿cómo llegamos a este poder judicial también? Daría la impresión de que esto que ha pasado en los 4 últimos años no tiene precedentes, no tiene muchos precedentes. Desde el origen mismo de nuestra justicia federal no fue muy limpio. Nuestra justicia federal la instala en 1863 Mitre y nombra la primera Corte Suprema, entre cuyos ministros estaba nada más ni nada menos que el instigador al fusilamiento de Dorrego, llevado a cabo por Lavalle, de quien San Martín decía que era una espada sin cerebro, ¿no? El instigador fue ministro de nuestra primera Corte Suprema. Y la Corte Suprema se instala y lo primero que hace, por encargo de Mitre, claro, es un proyecto de delitos federales. ¿Para qué servía ese proyecto? Y para llevar a cabo la represión de nuestros caudillos en el interior. Como ustedes saben, terminó con cosas tan civilizadas como cortarle la cabeza a alguien, ponerle una pica, etc. Y Sarmiento que decía no hay que ahorrar sangre de gaucho. Pero al mismo tiempo que pasaba todo eso en el interior, por otra parte, nos embarcaban en aquellos mismos años, década del 60, nos embarcaban en esa cruzada anticontinental que nos llevó a ser partícipes del genocidio del pueblo paraguayo. Bueno, así se inicia nuestra justicia. La historia original no es muy limpia. Después se continúa con los gobiernos oligárquicos, los primos pobres de la oligarquía, como decía Jauretche. Y en 1930, en el golpe del 30, esa justicia lo primero que hace para garantizarse su indemnidad, que no lo iban a mover a nadie, reconoce el gobierno de facto de Uriburu, que no es la primera vez que reconoce un gobierno de facto, por supuesto. Ya había reconocido los poderes de facto de Mitre, que por otra parte era el que las había nombrado por la primera vez. De modo que se remiten a lo que habían dicho con Mitre. Y bueno, hacen eso. Procesan a Irigoyen, después el payaso de Uriburu lo indulta. Irigoyen rechaza el indulto, como era un indulto a procesados, etc. Bueno, todo un problema. Y esa misma Corte Suprema, unos años después, se niega a tomarle juramento a los jueces del fuero laboral, declara inconstitucionales las leyes laborales, las leyes laborales más del peronismo. Esa Corte Suprema ofrece para asumir el poder a la Corte. Y finalmente, bueno, todos sabemos cómo terminó la historia. Y Perón tuvo que remover a esa Corte, que lo hizo a través de un juicio político que se llevó a cabo con todas las garantías y con todos los votos en el año 47. Removió a los ministros de la Corte,
Debo aclarar que esa corte que se remueve, la corte que declaró, que reconoció los poderes de facto en 1930, en la acordada del 30, estaba presidida por Figueroa Alcorta. Todos creen que Figueroa Alcorta, que era un auténtico producto de la oligarquía, fue el que llevó adelante la iniciativa desacordada. No, el que la llevó adelante fue el ministro Repetto. Bueno, hoy la Facultad de Derecho está sobre la avenida Figueroa Alcorta y Repetto, si ustedes se fijan, enfrente del Palacio de Justicia en la Plaza Lavalle, hay un monumento, un busto, mirando el Palacio de Justicia, que es de Repetto. En fin, nuestra historia tiene esas dinámicas. En 1955 fue la primera vez en que se removió todo el Poder Judicial y la Revolución Fusiladora nombró un Poder Judicial propio, del cual formaba parte el famoso juez Botet. Está claro que Botet me tomó examen de historia constitucional. Menos mal que no hay un sistema de matricería humana perfecto, ¿no? Entonces algunos salimos fallados, porque de lo contrario, imagínense Bueno, Botet fue el que proclamó a Perón, traición a la patria, todas esas cosas. Y después en el 76 fue cuando se removió de nuevo, se remueve el Poder Judicial, nombran un Poder Judicial como quieren. En el 83 se vuelve a componer el Poder Judicial ya constitucionalmente. Y bueno, ahí viene la historia más reciente. De modo que lo que quería decirles con eso, estamos en una región problemática, en un momento de regresión de derechos humanos en el mundo, y estamos frente a un Poder Judicial que siempre ha tenido una historia bastante complicada. De modo que situémonos en espacio y tiempo en el día de hoy. Esta historia complicada, a mi juicio, se complica todavía más porque la estructura institucional que tenemos nosotros del Poder Judicial es una de las peores del mundo. Yo los invito a que abran constituciones de otros países, incluso no me refiero que los países desarrollados, incluso nuestros propios países de la región, ¿no? Y por lo menos las estructuras son bastante más racionales que las nuestras. La nuestra es bastante irracional. Sucintamente les voy a explicar por qué. Primero, nosotros tenemos códigos únicos. Código penal, civil, es único para todo el país. El inconveniente es que tenemos 25 posibles interpretaciones distintas, una por cada provincia, otra por la Ciudad de Buenos Aires y otra la federal. Es decir, una misma disposición de un código puede ser interpretada de 25 maneras distintas y lamentablemente no hay nadie que unifique los criterios de jurisprudencia. De modo que acá citar antecedentes jurisprudenciales es un vicio que tenemos en los escritos, pero realmente no sirve para nada, salvo que sean del mismo tribunal y siga con la misma integración, claro. De lo contrario, es muy poco lo que podemos hacer. Es casi un vicio citar jurisprudencia. No tenemos casación, no tenemos un organismo judicial de unificación de criterios de jurisprudencia. Entonces yo, de un lado de un puente o de un lado de un retén policial, puedo ser un delincuente, del otro lado del puente, por la misma conducta, regida por el mismo código, me pueden hacer un homenaje y darme una medalla. No hay nadie que unifique los criterios. De un lado de un puente puedo hacer un contrato, del otro lado del puente no lo puedo hacer, sería nulo. En fin. Primera condición de la seguridad jurídica es la previsibilidad. No la única, por supuesto, puede ser previsible también un tribunal que aplique pena de muerte a todo el mundo. Bueno, no,
sí, con eso no se agota la seguridad jurídica, pero la principal. Entonces no es raro que cuando ustedes van a consultar a un abogado, la respuesta del abogado sea, bueno, no, vamos a hacer todo lo posible, pero no, esto sí, vamos a pelear. Pero nadie le asegura el resultado, porque no lo sabemos. No sabemos con qué bicho nos vamos a encontrar, qué criterio va a tener, qué va a pasar, no sabemos. Realmente, primer problema. Segundo problema, nuestro control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad es importantísimo. Y sí, claro, para un Estado constitucional de derecho tiene que haber un control de constitucionalidad. No hay nada que hacerle porque, obviamente, no se puede jugar un partido de fútbol sin referee. Sería un tumulto de 22 tipos a patadas. No sería un partido de fútbol. Bueno, entonces se necesita un referee. Pero nuestro control de constitucionalidad, ¿para qué sirve? Primero, cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley en la Argentina. Está bien, no me quejo, control difuso, copiado de Estados Unidos, bien. Pero eso sigue después todas las instancias hasta llegar a la Corte Suprema. Y llega después de 3, 4 años, etc. Y si la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad de una ley o la constitucionalidad de una ley, la decisión de la Corte Suprema, la jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema, ¿qué valor tiene? ¿Para qué sirve? Para lo único que sirve es para que no se aplique en el caso, nada más. Nosotros no tenemos lo que no tenemos. Creo que la tenemos, solo que nunca se ha hecho valer, porque si copiamos la Constitución de Estados Unidos, 1853, obviamente si la Suprema Corte de Estados Unidos lo tiene, la Corte Suprema nuestra también lo debe tener, es lo que se llama el principio del stare decisis, estar a lo decidido. ¿Qué significa? Que la jurisprudencia constitucional de la Suprema Corte de Estados Unidos es obligatoria para todos los jueces de Estados Unidos. La nuestra no. No se aplica en el caso y cada juez sigue diciendo lo que le da la gana. Sí, bueno, la sentencia de la Corte tiene valor moral. Moral, sí, pero jurídico no. Cada juez sigue diciendo lo que quiere. La ley sigue vigente, por inconstitucional que sea, y cada juez sigue diciendo lo que quiere. Tercero, nuestra Corte Suprema. Nuestra Corte Suprema es la más chica de todo el continente. Bueno, Uruguay tiene 5, pero no tiene todos los poderes que tiene nuestra Corte Suprema y además Uruguay tiene una 10ª parte de nuestra población. Nosotros seguimos con una Corte Suprema de 5 ministros desde 1863 hasta hoy. En 1863 el país tenía menos de 3 millones de habitantes. Esto no es solo un problema de proporción, es otra cosa. En ninguna república es buena la concentración de poder. Y aquí concentramos este enorme poder en 3 personas. Son 5, sí, pero 3 hacen mayoría. De modo que 3 son los que deciden la constitucionalidad, la inconstitucionalidad, etc. Y como si esto fuera poco, esa función, que es la función constitucional, la que dice la Constitución desde 1853, 1860 hasta hoy, esa función hoy le preocupa muy poco a la Corte, porque debe tener unas 100 causas, como máximo, 150 puede ser, donde se plantean inconstitucionalidades normativas. ¿Y el resto qué hace? El resto, compañeras y compañeros, a lo largo de 100 años, la Corte fue asumiendo, por decisión pretoriana, por decisión de ella, una competencia que la Constitución no le da. Pero la asumió y la ejerce. Cuando se le da la gana, cuando quiere, asume la función de última instancia, ultimísima instancia,
de cualquier causa, de cualquier materia de todo el país, en función de un supuesto recurso de sentencia arbitraria. Cuando la Corte considera que la sentencia es arbitraria, entonces la anula. Cuando quiere. Cuando no quiere, que es en el 95% de los casos que llegan a la Corte o más, pone un sello que es el 280, el certiorari. No me interesa, dice. Ah, y lo copiamos de Estados Unidos, dicen. No, cuidado. La Corte de Estados Unidos no tiene esa función. Esta la asumió la nuestra a lo largo de casi un siglo. Y el 95%, 98% que se quedan afuera, ah, bien, gracias, le ponen el sello, no me interesa, certiorari, 280 del Código de Procedimientos, pero para llegar a eso, cada uno de los que llega tiene que pagar 100.000 pesos. Sí. Y entonces la Corte tiene de esta manera unas 12.000 firmas por año. Una cada media hora, sábados y domingos, sin dormir. Como se darán cuenta, eso es una ficción. Pero es una ficción en un doble sentido, y eso es lo grave. Primero, bueno, no digo que la acción por arbitrariedad a estas alturas sea inconstitucional, porque bueno, la costumbre también puede ser una fuente del derecho constitucional y a lo largo de 100 años se consagró la costumbre. Cuando una sentencia es arbitraria o no es arbitraria, se han escrito algunas paredes de libros. Bueno, normalmente una sentencia es arbitraria cuando no me gusta o cuando perdí. Cuando se plantea en una causa cuestión federal o no se plantea cuestión federal, vidi vilori Vicenti Fattori, tampoco está muy claro. Y además hay otro problema, que es más grave todavía. Leonardo da Vinci del derecho no existe. No hay nadie que conozca todo el derecho. Para declarar la inconstitucionalidad de una ley, basta con saber derecho constitucional y si alguien sabe un poco más de derecho, mejor. ¿Por qué? Porque tampoco se pueden estar tirando inconstitucionalidades a la marchanta. Una inconstitucionalidad es una cosa grave. Es decir, no voy a aplicar una ley aprobada por el Parlamento, por los representantes del pueblo. Hay que hacerlo cuando no quede otro recurso. Si queda el recurso de decirle, no, mire, siempre y cuando la interprete de esta manera es adecuada a la Constitución, se hace una sentencia interpretativa y se le baja línea en ese sentido. Pero si es tan... no hay forma de pulirla, de acomodarla, y no queda más recurso que declarar la inconstitucionalidad, pero es el último recurso. Cuando se plantea un problema de inconstitucionalidad es el último. De modo que para ejercer el control de constitucionalidad del que habla la Constitución, y son cosas muy groseras, muy gruesas, de modo que basta con esos conocimientos. Pero para hacer la última instancia de cualquier materia en todo el país, revisar las sentencias de los tribunales superiores de provincia, de las Cortes Supremas de provincia, de las cámaras de casación, de las cámaras de apelaciones, y hay que ser un especialista en la materia. Y nadie es especialista en todas las materias. Entonces el problema es que para ejercer esa función hay que delegar, pero no delegar para que alguien haga un proyecto y uno lo pueda corregir, sino delegar en una forma tal que es una materia que uno no conoce y al que le delegó, de repente le pregunta, ¿estás seguro de lo que escribiste? Es decir, en la realidad, ¿qué es lo que pasa? La ultimísima instancia de cualquier materia del país, cuando a la Corte se le ocurre decir, voy a ocuparme de eso,
En definitiva, la proyectan y la resuelven secretarios. Esa es la realidad sociológica de cómo funciona eso. A todo esto, en los últimos años, lo que hemos ido viendo es, bueno, el macrismo ha hecho algo que no tenía precedentes, ¿no? No tenía precedentes porque yo no creo mucho en los ejecutivos que dicen que quieren un poder judicial independiente. Está bien, lo pueden decir, pero no creo tanto. Mucho no le creo. Pero por lo menos lo dicen. Macri fue el primero que tuvo un grado de sinceridad que no tuvo nadie. Es decir, necesitamos jueces que nos representen, necesitamos jueces propios. Lo dijo. Se puso a perseguir jueces. Y bueno, insultó y se puso a perseguir hasta los jueces del trabajo, jueces históricos del trabajo nuestro, de toda la vida del fuero del trabajo. Y entre otros se armó la Cámara Federal. Le armó un juicio político a uno de los camaristas. Se armó de una manera rara, por una mayoría ajustada del Consejo de la Magistratura, donde alguien de la Corte se tomó el trabajo de secuestrar a un senador, más o menos, hacerle perder el tiempo, retenerlo unas 3 horas para que llegue tarde y se incorpore. Y entonces, a otro, bueno, otro se jubiló, bueno, no quiero saber más nada de esto, y otro pidió traslado y lo trasladaron a otra cámara, y armó una cámara. Armó una cámara a su medida. Esto es lo que se discute en este momento, ¿no? La discusión que hay en este momento es esa de, por primera vez el Ejecutivo traslada jueces a dedo, de un fuero a otro y de un nivel a otro, ¿no? Pues total ganan lo mismo. Bueno, es por salario la cosa. Realmente, si esto se declara constitucional, yo creo que es el final del Poder Judicial, porque de acá en adelante cualquier presidente se podría armar el Poder Judicial o las cámaras como le gusta, aprovechando las vacantes. Siempre hay vacantes, o alguien se jubila, otro se murió, otro se fue, etc. Vacantes siempre, de modo que eso se pueden cubrir de esa manera. No provisoriamente, bueno. Subrogante, sí, eso es una cosa. El subrogante se lo pone mientras se hace el concurso, mientras se provee el cargo. Pero no, de planta, eso es. Hay ahora una novedad que ha introducido el procurador, muy interesante, ¿no? No, dice, lo que pasa es que ese traslado se hizo cuando el Consejo de la Magistratura, el reglamento del Consejo lo autorizaba. Pero ahora el Consejo cambió el reglamento y ya no lo autorizaría, de modo que está bien lo que hizo Macri, pero no lo podría hacer Alberto en el futuro. Esto es administrativizar una cuestión constitucional. El Consejo de la Magistratura puede hacer lo que quiere. La Corte puede hacer las acordadas que quiere, acordadas que son hechos administrativos, de superintendencia, no son sentencias. Pero la Constitución dice que los jueces necesitan acuerdo del Senado. De modo que estar tratando como si fuera un problema administrativo, me llevé a un empleado de acá allá cuando está esta cuestión, es estar ocultando el problema constitucional. Sin embargo, el procurador dictamina en ese sentido. Y la Corte abre el per saltum. El per saltum se abrió sin ley en la época de Menem, lo abrió la Corte para facilitar la privatización de Aerolíneas Argentinas. Pero después, ya con posterioridad, se abrió otra vez en el 2013, cuando por ley se había decidido convocar
a elecciones para elegir los consejeros de la magistratura, número de consejeros de la magistratura por voto directo. Cosa que desde mi punto de vista consideraba un error político y no me equivoqué. Pero bueno, la Constitución lo permite a mi juicio, por un error de redacción de la Constitución, pero lo permite. Perdí 6-1, por supuesto, y menos mal que los otros 6 votaron en contra, porque si no hubiéramos perdido todo el Consejo de la Magistratura, no me estaba equivocando. Esa fue la única vez, en el 2013, en que ya la Corte postmenemista abrió el persalto. Esta es la segunda. ¿Había alguna urgencia? No. ¿Iba a resolver la Cámara Contencioso Administrativa y hubiera llegado por vía de alzada? Sí. ¿Había urgencia en no esperar 10 días, 15 días? No. Sin embargo, la Corte lo abrió. No decidió el fondo todavía. Hay un voto del presidente de la Corte donde prácticamente adelanta opinión. Los otros 4 se reservan un poco. No sé lo que va a pasar. Creo sospecharlo, porque si no, no hubiesen abierto el persaltum, no hubiesen habilitado el persaltum, pero no está claro. Veremos lo que resulta. De cualquier manera, el fondo, es cierto, no está decidido, todavía no está decidido. Tenemos el futuro del Poder Judicial en manos de 3 personas. Esa es la realidad y esa es la estructura que tenemos. Yo no sé el espacio que hay para moverse hacia una verdadera reforma judicial, el espacio político, quiero decir. Cuidado, esto que voy a decir a partir de ahora, aclaro, creo que tiene que ser un objetivo. ¿En qué medida se puede llevar a la práctica? Es una cuestión política. Yo no estoy gobernando. No estoy diciendo que esto hay que hacerlo mañana, no estoy pasándole factura a nadie. Cuidado con esto. Pero por lo menos tenemos que tener las ideas claras para dónde tendríamos que ir. ¿Cuándo? Bueno, es una cuestión de oportunidad, de espacio político, etcétera, que no la puedo juzgar en este momento. No, estaría diciendo cualquier cosa. Estaría aventurando una opinión gratuita en ese sentido. Primero, creo que tenemos que tener en cuenta que todo lo que hagamos tiene que ser en el espacio de la Constitución vigente. No hay nada que hacer. Pero el espacio de la Constitución nos deja bastante posibilidades, brinda bastantes posibilidades. Primero y fundamental, ¿qué es una Constitución? Una Constitución es una distribución de poder para que nadie lo hegemonice en la medida de lo posible. Toda Constitución se proyecta pensando que siempre hay gente que quiere agarrar todo el poder. Por eso que una Constitución hay que pensarla con la hipótesis no de que van a llegar los mejores, sino de que van a llegar los peores. Y entonces hay que prevenir lo que puede pasar cuando lleguen los peores. Y un día llegan los peores, llegó Macri. Bueno, sí, claro. Sí. Puede llegar otro. Desde ese punto de vista, lo primero que tenemos que hacer, creo, es pensar, decir, bueno, no podemos tener una concentración de poder en manos de 3 personas. Eso, desde el punto de vista de la esencia de una Constitución, es sumamente peligroso. Por más que las 3 personas que tengamos sean 3 santos, sabios, etc., no aguardo. Los santos y sabios no son de nuestra sociedad. Nosotros somos normales, no somos santos ni sabios.
Creo que tendremos que tener una Corte Suprema, aprovechando que la Constitución no dice que el número de ministros de la Corte, la Constitución de 1853 sí tenía un número, creo que eran 9, pero después de la reforma de 1860 no dice. Y por ende, podemos tener una Corte de 15 ministros, lo cual no es nada extraordinario en nuestra región, donde hay cortes de 23, 21, 24, 12. Sí. La nuestra, la más chiquita. Eso permitiría, por otra parte, tener entre los 15 ministros gente que sea especialista de las distintas materias, cosa que hoy no tenemos. Por ejemplo, entre los 5 ministros de la Corte no hay ningún penalista. ¿Quién decide las cosas de derecho penal? Secretarios. Bueno, derecho penal. Bueno, tampoco hay ningún laboralista. Bueno, secretarios. Qué bien. En segundo término, creo que lo de la ley 48, etcétera, tenemos que imitar a Estados Unidos. En Estados Unidos el procedimiento ante la Corte no lo resuelve el Congreso, sino la propia Corte en función de la distribución de poderes. La ley 48 nuestra es una invención mitrista. Si nosotros copiamos el sistema de Estados Unidos, bueno, copiémoslo bien entonces. Procedimiento, los 15 lo deciden entre ellos qué procedimiento y lo regulan. Tercero, de alguna manera tenemos que facilitar el acceso a la Corte. Los 100.000 pesos para llegar a la Corte me parece que no es algo que beneficie mucho el acceso a la justicia. Cuarto, tenemos que repensar el Consejo de la Magistratura. ¿Qué se va a hacer con el Consejo de la Magistratura? Y transferirle realmente la administración al Consejo de la Magistratura. Ahí tenemos que pensar un poco si vamos a seguir teniendo legisladores en el Consejo de la Magistratura. Una cosa es tener representantes de los legisladores, consejeros nombrados por los legisladores, otra cosa es que se sienten los propios legisladores. Un órgano de administración de un poder que tiene un enorme presupuesto. Está bien que la mayor parte del presupuesto es para pago de salarios, sí, es verdad. Pero tiene una administración complicada, no puede ser una función que se ejerce yendo a tomar el té un par de veces por semana. O una vez por semana, no. Tiene que tener una dedicación full time y por ende, como en los países, como en Italia, etcétera, los países donde hay Consejo de la Magistratura, los partidos políticos, ¿qué hacen? Mandan sus juristas al Consejo de la Magistratura, lo integran con sus juristas. Y da buen resultado, si está bien pergeñado. Nuestro Consejo de la Magistratura nació mal, porque está mal parido en la Constitución. Si ustedes leen la Constitución dice que se integra con representantes de esto, de aquello, equilibradamente. ¿Qué es equilibradamente? Sabe Dios. Menos mal que nos dice que el Senado o la Cámara de Diputados se integra equilibradamente. Bueno, crearon un órgano sin decir cómo se integra. Bueno, y eso nos ha llevado a tener 2, 3 leyes de Consejo de la Magistratura. Ahora tenemos una que creo que no la aprobó nadie, porque la Corte declaró inconstitucional algunos artículos de la última, que lo podía declarar, bueno, sí. Pero lo que no podía hacer e hizo fue que dijo que subsistían los artículos de la ley derogada. Bueno, cosas que pasan en nuestra jurisprudencia. Ese es otro de los pequeños problemas. Luego creo que la Corte tiene que tomar en serio, una Corte grande, etcétera, tiene que tomar en serio el stare decisis. Es decir, cuando se declara la inconstitucionalidad de una ley, esto vale para todos los jueces de la República. Listo, terminemos la historia. O si se declara la constitucionalidad también. Cuarto, creo que si hacen el per saltum para estas cosas,
me gusta que cualquier juez del país pueda declarar la inconstitucionalidad de una ley, pero cuando lo haga, creo que lo que tendría que hacerse es automáticamente pasar a la Corte. Hagamos per saltum todo cada vez que se declara la inconstitucionalidad. Y bueno, para eso está la Corte. ¿Por qué vamos a ir o hagamos una única instancia para ver si algún juez de primera instancia no se volvió loco, declaró inconstitucionalidad cualquier cosa? Pero no todas las instancias, eso es absurdo. Bueno, sin embargo, así es. Creo que todo esto se puede hacer. El Consejo de la Magistratura hace unas cosas muy raras. Primero, el juez accede a través de un concurso. Le diré que todo el procedimiento de nombramiento se demora en el Consejo de la Magistratura 4 años, 5 años, etc. La gente se pone ansiosa, se angustia, algún colega le agarró un cáncer, se murió, bueno, en fin. No, eso tiene que ser más ágil, pero en el concurso, el resultado que sale, el orden de prelación que sale del jurado, a través de una entrevista, el Consejo de la Magistratura puede alterarlo como le da la gana. Entonces el quinto pasa a ser primero, el primero pasa a ser sexto, en función de una entrevista. Bueno, eso anula bastante el concurso. En segundo término, el puntaje en el concurso. ¿Qué perfil de juez queremos? Yo creo que hay que incorporar al puntaje, así como están los títulos, los antecedentes, los trabajos, etc., un número de puntos por la experiencia social de la persona. ¿Qué hizo usted por sus semejantes hasta el día de hoy? ¿Estuvo en alguna ONG? ¿Atendió algún consultorio popular? ¿Qué conoce usted de la vida social de la Argentina? ¿Qué, por decir como dirían los viejos antes, qué estaño tiene, ¿no? ¿Qué sabe de la realidad? ¿Qué contacto ha tenido con la realidad hasta ahora? Creo que eso habría que asignarle un respetable puntaje, cantidad de puntaje. Tendríamos un perfil de juez mucho más vinculado a la realidad. En fin, creo que estas son algunas cosas que se pueden hacer en el marco de la Constitución vigente. Pero también creo que el movimiento popular creo que el movimiento nacional y popular tiene que pensar en el futuro en un modelo de Estado diferente, en un modelo de Estado que yo diría un Estado solidario, y por ende tenemos que pensar en una nueva Constitución, en algún momento. ¿Cuándo? No sé. Pero como movimiento nacional y popular lo tenemos que pensar. Es nuestro deber pensarlo. Ir pensando, ¿qué modelo de Estado queremos? Y creo que hay que ir a un modelo de Estado donde libertad, igualdad, fraternidad, hay que insistir en la tercera pata de la mesa, la fraternidad. En ese modelo de Estado sí podemos hacer otras cosas. Podemos tener un tribunal constitucional en serio, podemos tener una corte de casación que unifique criterios de interpretación. Son los modelos que funcionan en Portugal, en España, en Italia, en Suiza, en Austria, en Alemania. No tenemos menos neuronas que todos ellos. El problema es que tenemos que usarlas. No somos inferiores a ellos. Y si esas estructuras funcionan y dan buen resultado, no hay razón para pensar que entre nosotros no lo hubiese. Pero bueno, este es un paso más lejano. De cualquier manera, insisto, todo esto que les digo es importante, pero es importante como norte, hacia dónde ir. ¿Cuándo?
la oportunidad política, el espacio político, eso no se los puedo decir. No estoy ejerciendo el gobierno, no tengo la visión que tiene el que está en el gobierno, que sabe cuál es su espacio, yo no lo sé. En consecuencia, todo esto que señalo es para que tomemos conciencia de la dirección. Cuándo hay que dar cada paso, cuándo se pueda dar, cuándo será oportuno, eso es otra cosa. De cualquier manera, creo que esto que nos está pasando es importante. Nada en este mundo es el mal absoluto, por suerte. El mal absoluto en este mundo no existe. Cuando en la época de la Inquisición, hay un libro de los inquisidores que se preguntaban, bueno, ¿por qué Dios permite que Satán haga el mal en el mundo? Y respondían, bueno, porque si no estuviera el mal no se podría reconocer el bien. Es decir, que a lo peor siempre se le reconoce alguna funcionalidad, ¿no? Bueno, creo que todo esto sirve para que hayamos tomado conciencia de la importancia que tiene una estructura más racional del Poder Judicial y del obstáculo que puede ser un Poder Judicial manipulado por los partidos políticos únicos de nuestra región, por los intereses corporativos transnacionales, por los virreyes cuyas candidaturas llevan adelante los partidos únicos, de las dificultades que eso nos puede traer para trabar un avance democrático. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Zaffaroni. Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para hacer una ronda de preguntas. Está habilitado el chat para aquellos que quieran preguntar. Eventualmente también pueden levantar la mano, así vamos administrando el micrófono. Seguramente van a ser muchas las preguntas. Les pido a todos que sean precisos, concretos y breves, así todos tienen la oportunidad de preguntar. Vamos con la primera pregunta. Esther pregunta, ¿cuántos integrantes necesitamos en ambas cámaras para la reforma de la Constitución? Bueno, hay una discusión ahí que viene desde el año 49. Son 2/3 de las dos cámaras que votan la ley que establece los puntos de reforma. La discusión que viene del 49 es si son los 2/3 del total o los 2/3 del presente. Levenson y los radicales sostenían que era del total, con lo cual querían deslegitimar la Constitución porque faltaban 2 o 3 votos de la Cámara de Diputados. Sampaio sostenía que era de los presentes con precedentes norteamericanos. Esa es una discusión. Son 2/3 de las dos cámaras, de cada una de las dos cámaras. Muy bien. Pablo... Requiere un acuerdo de fuerzas políticas, si no, no se puede. Vamos con la próxima pregunta. Pablo Arenas pregunta, ¿cómo ve la relación de fuerzas que tiene el gobierno para llevar adelante reformas en el Poder Judicial y en la Constitución? Bueno, la Constitución no hay fuerza en este momento, no hay una mayoría para eso. Insisto, una reforma constitucional tiene que ser, para abrir el espacio de una reforma constitucional, dada la mayoría calificada que se necesita en las dos cámaras, tiene que ser por un acuerdo de fuerzas políticas. Ninguna fuerza política tiene 2/3 en las dos cámaras, ¿no? Ni creo que lo tenga, ¿no? Para hacer reformas para reformar la composición de la Corte, mayoría simple. Después, para lo que necesita los 2/3 es para el nombramiento de los jueces, de los ministros de la Corte. Ahí sí. Pero para reformarla, para decir, bueno, quiero una Corte de 12, de 15, mayoría simple, de las dos cámaras. Bien. Vamos a la próxima pregunta. Tommy pregunta, doctor, ¿por qué cree que a nivel regional se puede apreciar en esta época un claro aparato de lawfare contra los movimientos y gobiernos populares? Bueno, el lawfare no es nuevo en general, pero ¿por qué en esta época?
porque han tomado esa modalidad. Antes hacían golpe de Estado, ahora directamente, bueno, hacen los lawfare esto, que es una, en realidad se llama lawfare, pero law en inglés es el derecho en sentido objetivo, no mi derecho, que sería right, sino el law, la ley, el derecho en sentido objetivo, y fair es guerra. En realidad no hay una guerra de derecho, lo que hay son asociaciones ilícitas entre periodistas, corporaciones mediáticas, espías, policías corruptos, funcionarios del Ejecutivo y un grupo de un sector del Poder Judicial, el Ministerio Público, etc. Es eso lo que hay. ¿Por qué lo usan? Y porque se ha convertido el asunto, el caballito de batalla de la corrupción, en la forma de hacer antipolítica. Entonces, conforme a la imagen que proyectan estos partidos políticos únicos, que son los medios concentrados, que puede ser Televisa, que puede ser Regi Globo, que puede ser Caracol, que puede ser El Comercio, que puede ser El Mercurio, que puede ser Clarín, en todos los países están, lo que tratan de proyectar es: la política es totalmente corrupta, todo dirigente político popular es corrupto, y más aún te diría, esto lo analizó un sociólogo brasileño, Jesse Souza, lo analiza muy bien, es algo que uno... En realidad es lo que explica de alguna manera un fenómeno que creo que como movimiento nacional y popular tenemos que pensarlo. Estos medios inventan una casta de parias. Inventan, no existe. Una casta de negros, feos, sucios, concupiscentes, vagos, criminales. Y te muestran algunos lombrosianos, así, algunos hay. Bueno, y entonces eso sirve para que el resto de la población se dice: no, guarda, ustedes tienen que distinguirse de esto, para que todas las demás clases sociales se consideren superiores. No, ustedes tienen que distanciarse de esto. ¿Y cómo se consigue este rechazo? Los mismos medios te lo facilitan, pareciéndose a lo que hacen las clases hegemónicas. Entonces, no, vos tenés que distinguirte de estos negros de miércoles y tenés que asumir los comportamientos, las ideas, las modas, etcétera, de la mesa de Mirta Legrand. Y ahí surge, es la nueva forma es la forma de generar el nuevo medio pelo. El medio pelo era de los años 50, 60. Bueno, pero ahora la forma de generar medio pelo es esa. Y por eso digo que tenemos que hacer una revisión. Guarda, no estoy pasando facturas, estoy haciendo una reflexión simplemente. Si vos agarrás de una villa miseria y al 80% de la villa le haces casas y el 20% lo dejás en la casa de madera, es muy probable que al mes los que están en la casa digan: en los negros de la casa de madera. Entonces guarda que si nosotros no somos capaces de crear una mística de solidaridad, estamos creando al enemigo. Creemos que sí, está bien, hay que subir el nivel de vida de la gente, pero con eso no basta. Eso es un capítulo. Pero simultáneamente que hacemos eso hay que crear ese sentido de solidaridad, ese sentido de comunidad. Si no creamos ese sentimiento comunitario, si no creamos esa solidaridad de la que habla Francisco en la encíclica de ayer, y no, estamos jodidos. Estamos jodidos porque estamos creando el nuevo medio pelo. Natalia Fernández lo saluda. Hola, profesor. Habló de lo importante del puntaje en cuanto al trabajo social para los candidatos a jueces.
¿qué relación encuentra o atribuye a la formación de los abogados y abogadas en el país? Y complemento con otra pregunta de Ricardo, que se pregunta si eso no permitiría inventar ONGs a medida. Mira, sí, pero también se puede evaluar si la ONG es a medida. Así como alguien me puede traer 20 artículos o 30 artículos que escribió y me trae un montón de artículos, es una porquería, qué sé yo. No es una cuestión de cantidad. Sí, me puede traer un fardo de artículos. Este tipo que escribió, disparates. Repitió cosas. Sí, yo sé que todo eso se puede armar, pero también el jurado tiene que evaluarlo, ¿no? ¿Qué ONG es? ¿Qué hizo? Eso se puede ver. En cuanto a la formación, sí, asumo parte de la responsabilidad y creo que la tenemos que asumir en las universidades. Los jueces no salen de semilla, no se forman en una incubadora, lo formamos en las universidades. ¿Qué derecho estamos enseñando? Si nos limitamos a enseñar un derecho de tipo neokantiano, neohegeliano, qué sé yo, idealista, que sea nada más que un juego normativo, estamos jorobados. Porque le estamos brindando el discurso aparentemente técnico a alguien para que mañana diga, no, yo soy apolítico, aideológico, apartidista, asexuado, qué sé yo. Que a Dios gracias no existe ningún tipo así, porque si existe hay que internarlo en un manicomio. No, está en la sociedad, es hincha de un cuadro de fútbol, de otro, participa de la vida social. Entonces ese es el juez aséptico. Y le brindamos esa cosa, ¿no? Yo resuelvo conforme a la norma. Por eso, el problema es que estamos enseñando, ¿no? Estamos enseñando un derecho que parte de una teoría del conocimiento realista, que te permite introducir datos de realidad en lo que vos vas a sentenciar, o estamos enseñando un discurso para no hagan ola, yo sigo acá y resuelvo así, no me interesa lo que pasa socialmente. Ese es el problema, ¿no? Tengamos en cuenta que cada sentencia es un acto de gobierno, porque el Poder Judicial es una rama del gobierno, no será un acto partidista, pero de gobierno, sí, de gobierno de la polis, y un acto de gobierno no se puede hacer sin la consideración de datos sociales. Un programa de gobierno que no incorpore datos sociales es un delirio, un disparate. Bueno, un acto de gobierno que haga lo mismo, sea cualquiera de las ramas del Estado que lo haga, de las ramas del gobierno que lo haga, también es un disparate. De modo que entrenar a funcionarios de una rama del gobierno para que resuelvan sin datos de realidad es entrenarlo para el disparate, claro. Muy bien. Pedro Scher pregunta, ¿qué poder judicial podemos imaginar sabiendo que somos parte del tercer mundo? Somos parte, yo ya no sé si existe el tercer mundo. Existe un centro, una periferia. Lo del tercer mundo ya pasó un poco a la historia. Somos una región que tiene 500 años de colonización. Tenemos una posición geopolítica subordinada. Tenemos que pelear por nuestra democracia, tenemos que pelear por los tres principios de la Constitución del 49, y tenemos en eso 500 años de experiencia. De modo que tenemos que pelear por hacer las cosas lo mejor que podamos, en todos los órdenes, en el judicial también. El derecho es lucha, lo decía Rudolf von Jhering, ¿no? Y bueno, lucha, no guerra, ¿no?
guerra es otra cosa, y paseo es otra cosa. No es ni paseo ni guerra, es lucha. En la lucha a veces se avanza, a veces se retrocede. Y bueno, la lucha por un poder judicial mejor es parte de la lucha por nuestra soberanía política, es parte de la lucha por nuestra independencia. Cuando nos engrupen desde el norte diciendo los derechos humanos vienen por generaciones. Hay uno de primera, que eran los individuales, después vinieron los sociales, después vienen los de tercera generación, entre ellos el derecho al desarrollo progresivo, no macana. El primer derecho humano para nosotros, tanto en urgencia como históricamente, es el derecho humano al desarrollo. ¿Por qué? Porque la primera condición del desarrollo es la independencia. Entonces, nuestra primera lucha por los derechos humanos fue la de nuestra independencia, la de nuestros próceres de la independencia, no los que nos fabricaron después. Y bueno, y hoy seguimos peleando por lo mismo. No, pero usted subestima la vida. No, macana, el subdesarrollo nos cuesta muertos, muchos muertos. ¿No? Los muertos del subdesarrollo son los muertos del colonialismo. Si sumamos los muertos las vidas humanas que nos cuesta el desarrollo, muertos por la violencia, muertos por incapacidad sanitaria, muertos por atención selectiva de la salud, muertos por inseguridad laboral, muertos por la inadecuación de nuestros caminos, los vehículos que nos imponen tener, y nos echamos una Hiroshima y Nagasaki por año en el continente con toda tranquilidad, ¿no? Solo que es anual, vamos sumando, genocidio por goteo por subdesarrollo. Eduardo Morone le pregunta si se podría hacer una Corte Suprema en temas generales y otra que se dedique solamente al tema de la constitucionalidad de las leyes, dándole un tiempo para resolver el tema en cuestión. Bueno, sí. Justamente el sistema continental europeo, salvo Francia, los países de tradición francesa que tienen otra cosa, pero el sistema continental sí tiene dividido una Corte Suprema que se hace cargo que forma parte, que es cabeza del Poder Judicial, que se dedica a unificar criterios de jurisprudencia doctrinarios, que es la Corte de Casación, normalmente, Tribunal de Casación, Corte de Casación, como se lo llame. Y después hay un Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, por regla general, en el constitucionalismo europeo, no lo nombra un único poder, sino que tiene 3 o 4 fuentes distintas de poder, ¿no? de nominación. Nominación cruzada. Tampoco son vitalicios, tienen periodos largos, entre 8 y 12 años, para no coincidir con las elecciones parlamentarias. Se renuevan por tercios o por cuartos, dependiendo del número. Son órganos extrapoder, no forman parte del Poder Judicial, sino que son extrapoder y por ende tienen también la competencia de resolver conflictos de poderes. Nuestra Corte Suprema, nuestra Constitución Nacional, no dice quién resuelve los conflictos de poderes. Si mañana surge un conflicto de poder entre Alberto y la Corte, ¿quién lo resuelve? La Constitución no lo dice. No lo dice la Constitución que tenemos. Bueno, estas cortes tienen la función de resolver conflictos de poderes y además tienen la función de ejercer, de ellas depende todo lo que es partidos políticos, todo lo que es la justicia electoral. Sí, están divididas las dos funciones. Las cortes de constitucionalidad no son muy grandes, 15, 12, 13, no son muy grandes. Las cortes de casación sí. Las cortes de casación tienen que tener secciones especializadas por materia. Un tribunal Supremo español, por ejemplo, creo que tiene 40 jueces, una cosa así. El Tribunal Constitucional más chico. Sí, son dos cosas distintas, una estructura diferente.
Bien. Adriana Clemente pregunta, ¿en qué lugar pone la reforma que propone Fernández? No, la reforma que sale del Senado es un primer paso, tiene por objeto, bueno, disolver un poco la concentración de poder que hay en el fuero penal federal de la Ciudad de Buenos Aires. La justicia penal federal de la Ciudad de Buenos Aires siempre fue un campo que cada ejecutivo quiso monopolizar a lo largo de muchos años. Es esto, no estoy hablando de uno o dos ejecutivos, siempre eso fue. Porque todos los conflictos penales que hacen al Estado Nacional iban a dar a esa justicia. En una época, hace muchos años, cuando fui por unos meses juez federal, éramos 3 los jueces federales. Ahora son 12. Bueno, peor todavía. Pero de cualquier manera, lo de Comodoro Pi o Comodoro Pro, como le dicen, bueno, de todas formas es una concentración de poder muy grande, muy, muy grande. En la cual, bueno, empezaron a pasar cosas que incluso cuando éramos 3 o 4 no pasaban. Algunos fenómenos nuevos, algún cambio de cultura interna distinto, en fin, cosas bastante desagradables. Entonces lo que se hace ahí es disolver ese poder en unos 60 jueces, más o menos es eso. Y lo contencioso administrativo también. Bien, David y Lina preguntan, ¿qué piensa usted de elegir a los jueces por el voto popular? No. Eso empezó con la Revolución Francesa. Los primeros revolucionarios franceses decían, bueno, no, vamos a elegir los jueces por voto popular, no necesitan ser abogados, vamos a hacer códigos tan claros que los va a entender cualquiera. En las escuelas a los chicos, en vez de las oraciones, se les va a enseñar de memoria los códigos. Terminaron todos guillotinados. Y tuvo que venir Napoleón. No. Y la experiencia más cercana que tenemos es la de Bolivia. Pregúntenle a Evo y a García Linera. No funciona. Como principio, si uno lo piensa, dice, sería bárbaro, pero después empiezan a armarse las ONG de cartón, cada uno se arma su propio ONG, se empieza a corromper todo. Se dice que en Estados Unidos hay jueces que se eligen muy pocos, en algunos estados con resultados catastróficos. Cuando el tipo está por terminar el mandato para que lo reelijan, empieza a mandarse pena de muerte para todo el mundo. No, eso no da resultado. Lo de Evo y García Linera, bueno, hace ya 3 años, creo que nos convocaron a un congreso que se hizo, convocado por el ministro de Justicia de Arce, el ministro de Justicia de Evo, estuvo en todo el congreso, que ahora está asilado en la Embajada Mexicana en La Paz y no le dan el salvoconducto de salida. Este régimen democrático que tienen ahí en Bolivia. Y no, bueno, justamente lo hacían para decir, bueno, metimos la pata en la Constitución. García Linera lo explicaba diciendo, bueno, hubo que salir de un poder judicial burocrático, etcétera, pero bueno, pero ahora necesitamos hacer otra cosa. Y no, lo que estaba diciendo es esto es un desastre. Bien. Elisa Fabiana le pregunta, ¿cómo sería la nueva convocatoria para una nueva constitución y quiénes serían los que conformarían el cuerpo encargado de hacerlo? Bueno, la convocatoria habría que hacerla dentro del marco constitucional nuestro, ¿no? Es decir, tiene que ser, nuestra constitución es bastante rígida, salvo en la incorporación de tratados de derechos humanos, después la constitución es muy rígida.
tendría que ser una convocatoria hecha por las dos cámaras, como les decía, con mayoría de 2/3 de la Cámara de Senadores, 2/3 de la Cámara de Diputados, fijando los puntos de reforma, es el ejercicio de poder preconstitucional, y se convoca a una asamblea constituyente, se vota y se eligen los diputados constituyentes para la asamblea reformadora. Ese es el procedimiento. Bien. Acá preguntan, vamos a tratar de también interpretar algunas preguntas. En esta situación política, ¿qué haría usted, doctor, en referencia más que nada al Poder Judicial? Ustedes me preguntan si yo quiero quemar el Palacio de Justicia. Bueno, esa es casi una respuesta. No le puedo responder eso. No le puedo responder porque, insisto, yo no tengo la visión que tienen los que están gobernando. No tengo la visión de totalidad. Por eso les advierto, lo que yo digo, vayamos como objetivo, tengamos la brújula puesta para ese lado. Ahora, ¿cuándo? ¿Cómo? Bueno, no sé. Es una cuestión de coyuntura política que el que tiene la manija, dejémosla que la maneje. Está muy bien. Gustavo pregunta, ¿el acuerdo Menem-Alfonsín fue nefasto? No en un sentido, no en el sentido de, bueno, tuvo algo bueno. Nada es absolutamente bueno, ni nada es absolutamente malo en este mundo. Lo que tuvo de bueno fue incorporar en forma expresa los tratados de derechos humanos, que nos volvió, de alguna manera, aquello que nos había sacado la derogación por bando militar de la Constitución del 49. Nos vuelve por vía de derecho internacional a nuestro derecho positivo argentino. Si bien, por cierto, se había considerado que estaban a nivel de la Constitución, etcétera, lo había considerado la Corte en un caso insólito. Bueno, en un caso de, no sé, no tiene importancia, pero un caso insólito. Era jurisprudencia de la Corte, pero no lo decía la Constitución. Ahora lo dice la Constitución y eso fue positivo. Después el resto dejó cables sueltos por todos lados y nos ha creado una serie de problemas. Yo lo dije en la última sesión de la Constituyente en Santa Fe, que miren, acá quedan piolines sueltos, acá se han hecho instituciones que no se sabe, un Consejo de la Magistratura que no se sabe cómo se integra, un Ministerio Público que no sabemos si el procurador es perpetuo, es vitalicio, es el defensor general tampoco, pueblos originarios se reconoce la existencia, menos mal, lo que el colmo que fuera decir que ni siquiera reconocieran que existen, pero no dice nada más. Una autonomía de la Ciudad de Buenos Aires que no se sabe qué es. Para mí es una provincia con competencia limitada por ser sede del gobierno federal, pero es mi opinión. Otros dicen que no, que es un municipio autónomo, no sé qué cosa. Otros dicen que es sui generis, qué sé yo, sui generis somos todos, yo también soy sui generis, qué sé yo. Bueno, pero tampoco queda claro. Y así, los problemas que nos trajo todo eso de que queden piolines sueltos, y me acuerdo, el pobre Alfonsín, cuando me escuchó, contestó, ¿qué iba a hacer? Bueno, yo creo que hubo una cierta estafa, Alfonsín, en ese acuerdo, porque quedaron en escribir la letra chica, y la letra chica la escribieron a la Constituyente y la escribieron algunos que cazaban avestruces caminando, ¿no? Y creo que lo pasaron en algunas cosas. Y contestó, bueno, pero esta es la forma del constitucionalismo argentino. Bueno, creo que lo habían pasado, creo que
había algunos tipos más rápidos que Alfonsín, o que la gente de Alfonsín, y en alguna de estas cosas sí lo pasaron. La siguiente. ¿Cómo piensa que debería destrabarse la elección del Procurador General de la Nación? La única forma de obtener 2/3 es un acuerdo. No veo otra. Hay distintas formas de acuerdo. Un acuerdo es ponerse de acuerdo sobre la persona. Otro acuerdo es decir, bueno, te voy a hacer un puente en tu provincia, votame el candidato a procurador. Esa es la forma de negociación política de un cuerpo colegiado. Hay que negociarlo. Y bueno, las dos formas son esas, ¿no? O ponerse de acuerdo con otro candidato o cambiar por alguna otra cosa. Y así se negocia políticamente. El consenso. Consenso. Bien. Sí, consenso que es un toma y daca, ¿eh? Claro. Cuidado, no es el consenso. Son los jefes de bloque que, bueno, ¿qué es lo que querés vos? Para hacer esto que me pedís? Ernesto Abad pregunta, ¿necesitamos incorporar en la currícula de las facultades de Derecho materias más cercanas a la realidad material y coincidentes con el horizonte popular? ¿Cómo se termina con la familia judicial? Bueno, lo primero, bueno, son dos preguntas distintas. Son dos preguntas. Lo primero, hay que tener mucho cuidado con algo que es el Plan Bolonia. El Plan Bolonia es una cosa que nace en Europa, conforme a la cual quieren simplificar la carrera de abogacía, sacándole todas las materias que no sean exclusivamente legales o código. Es decir, sacar todo lo que sea sociología, todo lo que sea historia, todo lo que sea filosofía, y eso dejarlo para los que quieren ser investigadores. Guarda con esto, que es crear tramitadores de las corporaciones transnacionales. Cuidado. En segundo término, sí, creo que habría que ampliar para que el abogado no sea un analfabeto cósmico, ¿no? Es decir, creo que hay que hacer exactamente lo contrario de lo que hace el plan Bolonia. Pero cuidado que nos viene de Europa el asunto, esto. En cuanto a cómo terminar con la familia judicial, bueno, hay varias formas, pero la primera es hacer efectiva una ley vigente. La ley vigente es la ley de ingreso al Poder Judicial como empleado por estricto concurso. Acabar con ese asunto de yo te nombro a tu hija, vos me nombrás a mi hijo. Y eso es lo que permite que haya porque la carrera judicial, entre comillas, es una carrera de obstáculo, no sé, pero entre comillas, ¿cómo se fabrica un juez? En el orden nacional, me refiero, puede ser en las provincias, puede tener otra cosa, otra dimensión, en pequeño contorno diferente. Pero en el orden nacional, y un juez es una carrera como la militar, más o menos, pero la diferencia es que los cadetes se forman junto a la tropa. Los cadetes se forman desde el pibe que entra y empieza a tender el mostrador. Entonces se le van poniendo todos los valores ahí, la importancia del juez, su señoría, la bandera, el custodio, el mejor juez es el que no le revocan sentencias, bueno, todas esas cosas. Mientras surce expedientes, atiende el mostrador, etcétera, va engullendo todos esos valores. Y después un día se recibe. Se recibe y entonces pasa a ser secretario. El secretario es nuestro subteniente.
el Poder Judicial por regla general es endogámico, de modo que lo casan o la casan adentro, por regla general, lo cual genera un gueto. Después se reúnen todos entre ellos, hablan siempre, se discuten los sueldos, todas esas cosas. Nunca se discuten cosas muy jurídicas. Y entonces va ascendiendo así hasta llegar a coronel, que es el juez de primera instancia, general, ya sería camarista. Y el problema es que ese intragrupo, si se guetiza demasiado, hay un momento dado en que se produce un deterioro de la persona, que es cuando la persona confunde su función con su identidad. Es cuando a la mañana se mira al espejo, porque se está afeitando, se está maquillando, y no ve más a Raulito o a María, ve a su señoría. Ahí la cosa se pone fea, y eso es patológico ya. Porque cualquier cosa que le pueda generar el riesgo de una pérdida, de una destitución, de una pérdida de la función, no tiene la misma dimensión que una simple pérdida de trabajo que genera, bueno, descenso de nivel de vida, toda una serie de problemas, sino que además tiene el efecto de una pérdida de identidad. Ya no es más su señoría. Eso explica que, por ejemplo, el Poder Judicial tiene una jubilación muy buena a los 60 años, muy buena jubilación. Prácticamente es el mismo sueldo que si siguiera trabajando. Entonces, ¿cómo explicas que hay gente que no está rodilla en tierra esperando los 60 años, sino que se queda y se quiere quedar? ¿Y por qué? Y porque ya no va a ser más su señoría. Ese es el asunto. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado. Bien, Carlina Siak pregunta si en referencia al conocimiento de lo social debería hacerse el requisito, debería ser extensivo para cualquier cargo público. Si no, o sea, tendríamos personas que ocupan cargos públicos y han perdido registro de la situación por estar muy sentados en el escritorio. Sí. Sí. Sí, pero en el juez especialmente. Está resolviendo cuestiones de familia, está resolviendo cuestiones de privación de libertad, está resolviendo cuestiones de conflictos violentos, está resolviendo cuestiones de tipo que está preso, que está enfermo, que puede pasarle esto, puede pasarle aquello. ¿Cómo vas a resolver esas cuestiones si no tenés una idea de la sociedad? ¿Y qué las vas a resolver todo con los valores de clase media? Cuidado. Hay otros segmentos de sociedad, hay otros grupos, la sociedad rica, hay subculturas. Tenés que entender un poco lo que pasa, si no, eso no se resuelve con la normatividad. Sí, una lógica necesitamos, pero tenés el conflicto adelante, ¿no? Bien, vamos con las últimas 2 o 3 preguntas. Marcelo Espanjero pregunta, ¿por qué cree que los abogados del campo popular tienen muchos abogados penalistas y laboristas, pero no tienen un grupo de abogados que se especialicen en derecho comercial, empresarial, quiebras, etcétera? Si aquellos dos, el laboral y penal, son la consecuencia del saqueo empresarial organizado. No sé si no tienen, tendríamos que prepararlos. No, creo que de alguna manera las universidades nuestras tendrían que ir preparando gente en ese sentido. Obviamente, quien se dedica a eso adopta esa
es cooptado rápidamente, sobre todo si es bueno, los honorarios son buenos, lo cooptan los bancos, lo cooptan las empresas. Eso es lo que sucede. Bien, vamos con las últimas dos preguntas ahora. Kayla Borsoni pregunta, respecto de la situación que está viviendo Armenia hoy en día, ¿cómo entiende usted el concepto de genocidio? ¿Piensa que existe una continuidad del genocidio armenio? No lo sé exactamente. No. Es posible que exista de alguna forma una continuidad ideológica, no material, ¿no? Pero una continuidad ideológica es posible, sí. Bien, vamos con la última pregunta. ¿Qué piensa de la causa de los cuadernos, de la manera en que fue armada y aceptada por ciertos jueces? Es un lawfare típico lawfare. Aparte, aparecieron otros cuadernos en Ecuador también, es decir, el método parece que es más o menos parecido, ¿no? El de Ecuador es peor, porque parece que alguien escribió todos esos cuadernos con todo ese detalle en un viaje entre Quito y Ecuador, entre Quito y Guayaquil, que dura media hora. Es lawfare puro, no. Bien. Antes de darle la palabra al compañero Marcelo Taboada para cerrar este encuentro, los quiero invitar el día jueves, 8 de octubre, 19 horas, reflexiones con el compañero Luz del Día para defender al gobierno popular. Es una convocatoria que hacen nuestros compañeros de Lucha y Vuelve. Repito, jueves 8 de octubre, 19 horas. Doctor Zaffaroni, muchas gracias. Ha sido usted muy generoso con nosotros por el tiempo que nos ha dedicado. Le cedo la palabra a Marcelo Taboada, quien va a cerrar este encuentro. No, va a cerrar el encuentro el doctor porque la verdad lo que ha sido su presencia para nosotros con creces ha respondido a nuestra intención inicial, que era en función de este tema tan complicado y tan entramado y tan oscuro que es el Poder Judicial, cómo comprender ciertas cuestiones. Y en toda su exposición nos ha ido marcando, nos ha ido aclarando temas del poder y de la coyuntura política, y también nos ha estado marcando el rumbo. Por eso la verdad que el cierre de esta charla para nuestra agrupación, para Rejuntados del Campo Popular, que es muy importante que usted haya bajado, yo siento que ha bajado al llano a hablar con compatriotas y a marcar esta mirada que para nosotros es de las personas imprescindibles en la construcción de este proyecto nacional y popular. Creo que usted no ha rechazado nunca el debate y la discusión, ha aceptado siempre actividades políticas, ha tenido una trayectoria pública impresionante, ha participado internacionalmente, hoy mismo es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la OEA. Si vamos a sus publicaciones, a la docencia, a la actividad académica, al reconocimiento nacional e internacional, a la cantidad de honoris causas que tiene, la verdad que haya estado hoy con nosotros, la verdad es conmovedor. Estoy agradeciendo en nombre de nuestros compañeros y compañeras que se haya tomado la molestia de venir y dar la exposición que dio y responder todas nuestras preguntas de la manera que lo hizo. Yo reitero nuestro agradecimiento y espero que siga marcando surco y abriendo caminos para una patria más justa, libre y soberana. Gracias, doctor. Padre, muchachos, que ya me están haciendo sentir de bronce. Yo le voy a pedir al control que abra los micrófonos para darle un merecido aplauso al doctor Zaffaroni. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Muchas gracias.
Gracias. Gracias, Doc. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas Un abrazo. Imprescindible, Zaffaroni. Tal cual, imprescindible.